Quiero mostrarles una manera de hacer el cálculo de la capacidad portante del pozo cuando tenemos distintos datos de fricción. Hay otra forma que es cuando vos tenés un solo dato de fricción y tomas la longitud activa, que sería este cálculo en una sola parte, pero ahora vamos a hacer este que quizás es un poquito más complejo. Fíjense, voy a tomar como referencia estos datos del estudio de suelo, donde la profundidad total es 13 metros, la resistencia a punta es 75 toneladas sobre metros cuadrados. Vamos a ver como datos complementarios la resistencia friccional admisible de 0 a 3 metros de profundidad, nada, ¿sí? De 3 a 7 metros, 2 toneladas sobre metros cuadrados, y de 7 a 13, 6,50. Entonces, miren el esquemita. El diámetro en este caso del pozo propuesto es 80. Vamos a tener este espacio donde no teníamos capacidad de fricción. Vamos a ver la fricción 1, donde tenemos 4 metros. El dato era 2 toneladas sobre metros cuadrados. La fricción 2, 5 metros. El dato es 6,5 toneladas sobre metros cuadrados y la tensión de punta. Entonces, sumando estos tres y restándole el peso propio del pozo, tendríamos la capacidad del pilote, que es justamente un dato importante junto con la carga del pilote del pozo para saber la cantidad de pozos que necesitamos. Entonces, para hacer la fricción 1, que sería esta partecita, vamos a hacer pi por el diámetro, en este caso del pozo. Esta es la superficie del lateral que tiene justamente contacto con el terreno. Por eso es la longitud de la circunferencia por la longitud de ese pedacito. Por la tensión que nos dieron, que era 2 toneladas sobre metros cuadrados. Eso me da 20,11 toneladas. Vamos a la fricción 2. Lo mismo, pi por 0,80, pero ahora fíjense que la longitud es 5. Y obviamente que la tensión cambió. Eso me da 81,68. Fíjense que a medida que vamos bajando en la profundidad, obviamente que es mayor la resistencia. Y para sacar la capacidad o la tensión de punta, ojo, porque acá es la superficie de la campana. Nosotros acá tenemos esta parte que es el fuste y todo esto de abajo es la campana, que es el sector donde se ensancha el pozo. Generalmente es el doble del diámetro del fuste. Entonces acá tendríamos 1,60, que es el diámetro, y 0,80, que sería el radio. Entonces, para sacar la superficie de la campana, que sería todo esto que estoy rayando acá, hacemos pi por radio al cuadrado. Ojo que no es la misma fórmula de acá arriba. Pi por radio al cuadrado, que es la superficie de la campana, por la capacidad de punta que teníamos, el dato ya del estudio de suelo. Eso me da 150,8 toneladas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar sacando el peso propio del pozo, que va a ser el volumen por el peso específico del hormigón armado. El volumen es pi por radio al cuadrado por la longitud total. El radio, fíjense, del fuste, porque el diámetro era 80, entonces el radio es 40 y la longitud es la total. Si volvemos a este esquemita, fíjense que todo esto es 13 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Me quedo en 15,68 toneladas. Entonces, para la capacidad del pilote o del pozo, vamos a sumar la fricción 1 más la fricción 2 más la capacidad de punta menos el peso propio del pozo. Eso me da 236,91. Supongamos que yo ya saqué la carga de servicio. Acuérdense que la carga de servicio es sin mayorar del elemento que yo esté calculando. Puede ser una columna, un tabique, y me dio 331 toneladas. Es un ejemplo. Si es columna, nosotros arrancamos pensando que es un pozo, supongamos. Entonces, para sacar la cantidad de pozos, voy a hacer la carga de servicio dividido la capacidad total. Esto me da 1,39, o sea que serían 2 pozos. ¿Qué significa entonces? Que tengo que aplicar a la fórmula de capacidad total un coeficiente que es por reducción de agrupamiento, porque vamos a usar cabezales y eso disminuye un poco la resistencia. Entonces, la capacidad la hacemos de vuelta. Fíjense, esta formulita la hacemos de vuelta, pero la multiplicamos por 0,70. 236,91 por 0,70 me quedo en 165,84
Y ahora vuelvo a hacer la cantidad de pozos. 331 dividido 165,84 me da 1,99. Seguimos teniendo 2 pozos, ¿sí? Generalmente en tabiques arrancamos pensando que son 2 pozos de entrada. Entonces, de entrada en esta fórmula le aplicaríamos el 0,70. Recordemos que ese es el concepto por reducción de capacidad por el tema de los cabezales, ¿sí? Y tengan en cuenta que siempre usamos la carga de servicio para fundaciones, es decir, el QD más el QL sin mayorar.